Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre, es un gusto enorme que nos acompañen aquí en su programa, aquí entre dos. Hoy abrimos espacio para abordar temas que tienen que ver con adultos mayores en la primera media hora, como las estafas o los fraudes que desafortunadamente cada día pues son más comunes, pero sobre todo también porque como dicen algunas estadísticas, los adultos mayores pues tienen mayor acceso también a las redes sociales, al internet, en fin, sin duda que es un tema muy interesante. También tendremos pues una sorpresa aquí en el estudio del Instituto Mexicano de la Radio. Vamos a conversar con una artista de verdad impresionante por la obra y sobre todo por lo que busca transmitir, la inclusión, la multiculturalidad, y nada menos que Alfredo Gutiérrez, un artista originario de Tijuana, nos va a acompañar aquí en Entre Dos, así que como siempre, de verdad que es un gusto compartir con ustedes todos estos temas pues que nos interesan o, como siempre decimos, nos deberían de interesar desde distintas perspectivas. Aquí, Entre Dos, su programa, y estamos como siempre en todas las redes sociales y por supuesto en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Siempre estamos al pendiente de lo que ustedes nos comenten, de los temas que les interesaría que nosotros conversáramos aquí en Entre Dos, como siempre digo, su programa, el programa de todas y todos. A principios de este mes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó sobre un nuevo fraude cometido principalmente contra las personas adultas mayores. A través de llamadas telefónicas, mensajes en WhatsApp, en el correo electrónico o en redes, los defraudadores se presentan como servidores públicos de diferentes dependencias, les piden pagos por diversos conceptos, como por ejemplo gestionar trámites, recuperar fondos, en fin, hacer certificaciones jurídicas y supuestamente evitar sanciones fiscales. Para dar apariencia de legitimidad, los defraudadores presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales incluso y perfiles falsos en redes. Y este fraude no es el único que desafortunadamente se comete en contra de las personas adultas mayores en nuestro país. Las estafas cibernéticas dirigidas a este sector de la población, como les decía yo al principio, pues cada día son más frecuentes. La problemática ya encendió las alertas en instituciones universitarias y financieras del país. Lo invito a que escuchen esta información que nos preparó mi compañero Víctor Reyes. Las y los adultos mayores se han convertido en un sector vulnerable frente a los fraudes digitales debido a una menor familiaridad con las herramientas tecnológicas. Entre las modalidades de estafa más frecuentes se encuentra el phishing, el cual consiste en el envío de mensajes falsos o la realización de llamadas para conseguir contraseñas y datos bancarios. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas de ingeniería social haciéndose pasar por instituciones u organizaciones legítimas para generar un falso sentido de urgencia. Según José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la combinación de brecha digital, aislamiento social y exceso de confianza facilita que los delincuentes obtengan dinero o datos personales.
Los riesgos para las personas adultas mayores se acentúan considerando el incremento de quienes usan Internet en esta población. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señalan que las personas usuarias de Internet de entre 65 y 74 años aumentaron de 11.2% a 57.8% entre 2015 y 2025, mientras que en el grupo de 75 años y más, la proporción subió de 3% a 30.3%. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, reportó que las reclamaciones por posible fraude financiero relacionado con la banca aumentaron 11.4% en los primeros 5 meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, registrando un total de 11.061 quejas. Las recomendaciones de Conducef para evitar ser víctima de fraude en Internet son las siguientes. No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono o mensajes. Verificar la autenticidad de los remitentes y páginas web. Activar la autenticación en 2 pasos. Consultar con familiares o personas de confianza antes de realizar cualquier depósito o transacción. Para Imer Noticias, Víctor Reyes. Pues sí, bastante complicado el panorama. ¿Por qué? Porque como escuchábamos, cada vez más frecuente que las personas, principalmente adultas mayores, sean motivo de todo tipo de fraudes cibernéticos. Y bueno, obviamente todo tiene que ver con que pues están más hiperconectados, más conectados, pero bueno, también hay que aceptarlo. Muchas veces pues no se tiene el conocimiento exacto de cómo evitar situaciones que nos pongan en riesgo a la hora de hacer alguna compra, por ejemplo, en Internet, nuestros datos, qué tan vulnerables quedan. En fin, la verdad que es un tema muy complejo, pero del que tenemos que conversar aquí entre dos. Y vamos a contactarnos con Alejandro Félix Abdo. Él es ingeniero, abogado especialista en ciberseguridad y reducción de riesgos digitales, que en un momento más nos va a tener pues toda la información precisa de lo que hay que hacer. Sobre todo, esto es importante, ¿qué podemos hacer ante este tipo de fraudes? Por cierto, les voy a recordar nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 para que si han sido objeto de algún tipo de fraude, bueno, pues es importante que los expertos nos digan qué podemos hacer, a dónde acudir, sobre todo a las instituciones a las que debemos de acudir para pues poder resarcir algún daño que tenga que ver con alguna situación económica, pero sí bastante complicado este asunto. Bueno, pero quiero decirles que además de este tema, que ya nos decía mi compañero Víctor Reyes, pues es cada vez más complejo, más frecuente, hay que tener siempre el cuidado, ¿sí?, para evitar ser objetos de este tipo de fraudes. Oigan, pero antes que otra cosa, ¿qué creen? Les quiero compartir que hoy es el Día Mundial del Perro Callejero. Sí, esta fecha busca concientizar sobre el abandono y el maltrato animal y también fomenta la adopción y las campañas de vacunación y esterilización. Lo invito a que también escuche esta cápsula que nos preparó mi compañero César Solís. Era callejero por derecho propio. Los perros que viven en situación de calle son objeto de homenajes alrededor del mundo, gracias a la nobleza, compañía, valentía, ternura que llegan a demostrar a los seres humanos. Fue en 2008, un 27 de julio, cuando surgió el Día del Perro Callejero. Fue idea de un joven de 18 años, Ignacio Hack, en aquel entonces estudiante de periodismo chileno, que buscó crear conciencia del cuidado que se deben tener a los animales, así también como para fomentar la adopción.
qué lindo se ve en Chile y en la tierra el labrador, el guaso con su folclor, echa raíces por mí. Ignacio Hack escogió este mes para conmemorar la fecha debido a que en el hemisferio sur, julio es el mes más crudo del invierno, por lo cual los animales que viven en situación de calle sufren debido a las bajas temperaturas. La figura del can es tomada por artistas o la sociedad para rendirles reconocimiento y con ello una visibilización. Desde monumentos, canciones, cortometrajes, te presentamos algunos homenajes alrededor del mundo hacia los lomitos. En la alcaldía Tlalpan se encuentra la estatua de Peluso, un can en situación de calle en condiciones vulnerables, rescatado en 2008 por Patricia, fundadora del santuario para perros Milagros Caninos. Peluso se convertiría en un símbolo de honor a los perros en situación de calle. En Chile, el perro Don Luis Apolo se llevó el corazón de la comunidad de Osorno, que durante años le brindó comida, en fin, era uno más de la población. Tanto que en 2022 el escultor Roberto Rosas decidió hacerle una escultura en madera en su honor. Tan solo en México hay al menos 29.7 millones de perros y gatos viviendo en la calle, de acuerdo con datos de la UNAM. En honor a ellos se ha escrito también canciones como I Love My Dog, de Cat Stevens. I love my dog as much as I love you. Que se refiere al comportamiento noble de los animales, que sin importar las circunstancias, con un buen cuidado, se caracteriza por acompañar y dejar huella en quienes les permiten formar parte de su familia. Para Imer Noticias, César Solís. Bueno, ¿y qué les parece? Hicimos un corte de caja sobre también pues estos seres sintientes que sin duda son vulnerables. El Día del Perro Callejero. Oigan, ahora sí, nos vamos a enlazar con Alejandro Félix Abdo. Él es ingeniero, abogado especialista en ciberseguridad y reducción de riesgos digitales, porque como decíamos, pues estos fraudes contra las personas adultas mayores van en aumento. Alejandro, muchas gracias, buenos días y de verdad agradecemos que esté aquí en Entre Dos. Encantado de estar contigo, Patricia, y listo para instruir a todo el auditorio. Encantado. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, ¿por qué las personas adultas mayores en este momento son los más o las más vulnerables a este tipo de fraudes cibernéticos? Fíjate que uno de los puntos que hemos visto actualmente es porque realmente son personas más fáciles de convencer, están menos informadas de una realidad o de una problemática, porque entienden más el mundo real que el virtual, ¿no? Por eso, obviamente, se vuelven un target específico. Y también debo decirte que se han filtrado muchas listas de números telefónicos activos, porque no es casualidad. Primero hay que entender cómo saben estos delincuentes, pues que eres un adulto mayor. Exacto. Y que obviamente te pueden llamar, ¿no? Te repito, pues finalmente obtienen estas listas donde pueden obtener ciertos rangos de edad y hacen un target específico, es decir, los ubican, empiezan con un tratamiento desde SMS, es decir, primero les envían un mensaje de texto, ven si responden, es decir, si le dan clic a esos enlaces. Eso les permite a los ciberdelincuentes, obviamente, saber si una persona está activa en ese número telefónico y posteriormente empiezan con llamadas que se vuelven sumamente convincentes. Créeme, he escuchado algunas de ellas y dices, wow, mira que le echan ganas, ¿no? Así es. Ahora, ¿es el famoso algoritmo, Alejandro Félix, el que nos pone de alguna manera más vulnerables, sobre todo cuando se trata de personas adultas mayores? Fíjate que per se vamos a hablar primero de la estafa telefónica, porque finalmente en la estafa telefónica no necesariamente tiene que haber un algoritmo. Correcto. Es una estrategia dirigida, específica para un tipo de fraude. Es decir, establecen primero el contacto y una vez que tienen el contacto empiezan con estas llamadas. Y estas llamadas tienen obviamente un texto que siguen y que la verdad te repito, se vuelve muy convincente. Recientemente
visto que han estado cometiendo fraudes sobre inversiones en Pemex, donde te ofrecen un plan de rendimiento fabuloso y pues obviamente estas personas están cayendo, ¿no? Donde le dan prácticamente hasta los datos de su cuenta bancaria. Aquí el tema de fondo es, primero, saber cómo protegernos y empezar a usar cada vez más el pensamiento crítico, Patricia, porque, te repito, te hacen incluso aseveraciones de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta Claudia Sheinbaum tienen inversiones en Pemex. Así te lo dicen, ¿no? Sí. Entonces, tienen una narrativa fabulosa. ¿Qué tenemos que hacer, Patricia? Eso. Número 1. Adelante. Y esto es bien importante. Número 1, por favor configuren tu hijo, hija, nieto, nieta, ayúdenles a los adultos mayores a bloquear que no suenen las llamadas de números que no estén en la libreta de direcciones. Número 1, eso es bien importante, que no puedan recibir llamadas de ningún número telefónico que no sea el que estén dentro de sus libretas de direcciones. 2, por favor, bajo ninguna circunstancia, le den clic a vínculos que llegan por SMS. Jamás. Porque ese vínculo tiene una doble intencionalidad. Como te comenté, verifican que el número está activo y responde. Y 2, te podría llevar a otro tipo de estafa. Entonces, primero bloquear las llamadas entrantes de números desconocidos, es decir, que nunca suene el teléfono, que le aparezca como llamada perdida. Y 2, obviamente, nunca hacer clic a estos mensajes. 3, el pensamiento crítico. Ese nunca nos va a fallar. Si algo es muy bueno, muy bello, muy hermoso para ser realidad o ser verdad, no lo es, padre. Así es. Y esos 3 elementos es el ABC para una protección primaria sobre este tipo de fraudes que están dirigidos a nuestros adultos mayores. Exacto. Bueno, eso en cuanto al tipo de llamadas de números desconocidos, pues lo primero que tenemos que hacer es bloquear, no contestar, eso, por un lado. Pero también, Alejandro Félix Abdo, sin duda el estar, por ejemplo, en Facebook, en algunas redes sociales, y bueno, estar proporcionando nuestra información personal, eso también nos lleva a ser vulnerables a que puedan cometer algún fraude hacia las personas adultas mayores. Sí, fíjate, lamentablemente Facebook es la red favorita para los ciberdelincuentes cuando se trata de hacer targets a adultos mayores. Empiezan primero con publicidad dirigida sobre un programa en específico. Créeme que he visto desde donaciones de sillas de ruedas, he visto desde lentes que están haciendo donaciones. Y ahí empieza el fraude. ¿Por qué? Porque te dicen que te van a regalar algo y empiezan por obtener todos tus datos. Y finalmente ahí pues das no solo tu nombre, te dicen, oye, necesito el nombre de un familiar directo, su número de teléfono, y estas personas los están proporcionando. Y eso hace que los ciberdelincuentes tengan una base de datos que les permita obtener más información. Eso es fundamental entender que la publicidad también está dirigida en Facebook, es decir, hay delincuentes que están trabajando con elementos que son permisibles por Facebook, porque per se el decir que van a hacer una donación, pues Facebook no tiene forma de comprobar si esa donación se hizo posteriormente. Incluso debo decirte, mira que yo estoy en una de estas organizaciones internacionales como Rotary Internacional, o Club de Leones, bueno, para no mencionarlos a todos, están son organizaciones sin fines de lucro que están haciendo labor altruista con donaciones de sillas de ruedas, lentes, etcétera. Hacen publicidad baja utilizando la información de estas organizaciones, donde obtienen información de adultos mayores para posteriormente fraudarlos o cometer fraudes, ya sea por llamada telefónica o por SMS.
Entonces, créeme que establecer en un periodo de tiempo tan corto, una mecánica de cómo proteger a todos los adultos mayores es complicado. Pero sí me gustaría decirle al auditorio que, insisto, el pensamiento crítico es fundamental, pero el acompañamiento y la responsabilidad familiar son más importantes en estos casos. Hablemos con ellos, mencionémosle la importancia de no hacerle clic a estos elementos, o que en su caso busquen ayuda, que nos hagan saber a un familiar inmediato de una oferta, promoción, donación, etcétera, para que también nosotros podamos comprobar si esta información es cierta o falsa. Así es, y esto que usted menciona es muy válido hoy más que nunca, el acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque muchos adultos mayores están, pues sí, Alejandro Félix Abdo, hiperconectados. ¿Por qué? Porque están solos o solas. Entonces también eso de alguna forma los hace más vulnerables a los ciberdelincuentes. Totalmente. Yo creo que el acompañamiento es clave. Generar pláticas de confianza en la mesa es otro elemento fundamental. De verdad, quisiera decirte que existen un millón de aplicaciones que los van a proteger. No, la verdad es que el acompañamiento a un adulto mayor, esas pláticas para hacerles saber de que la problemática existe y de que pueden ser víctimas, ya sea de una llamada telefónica donde están alarmando de abuela, me detuvieron, te voy a pasar al policía para que le transfieras y me suelten. En fin, hay una cantidad enorme de situaciones en las cuales ellos pueden caer, pero primero hay que hablarles de que este problema existe, de que pueden ser víctimas de un delito de esta naturaleza, y créeme, también te lo comento y al auditorio, estos casos por lo regular se vuelven el crimen perfecto porque nunca damos con el perpetrador. Es complicado, se vuelve un problema muy grande para las autoridades porque la trazabilidad se pierde. Entonces, la prevención es la mejor herramienta que podemos tener, insisto, el acompañamiento, la plática, el estar disponibles para ellos, que finalmente también ese es un punto muy importante, y pues en definitiva seguir con estos elementos publicitarios y sobre todo agradecerte también a tu programa que le das un espacio para la protección del adulto mayor de esta naturaleza. Sin duda, porque además dijimos al inicio de este espacio que incluso hasta la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó sobre un fraude que precisamente va dirigido a las personas adultas mayores y donde se presentan supuestos servidores públicos de varias dependencias y por el WhatsApp les piden datos para estafarlos, Alejandro Félix Abdo. Sí, y lamentablemente, te repito, esto es vida real, vida virtual, funciona exactamente igual. Tenemos que tener conciencia de la protección, así como tenemos conciencia de la protección de nuestras casas, que ponemos rejas, puertas, cámaras de videovigilancia, alarmas. Bueno, también en el mundo virtual tenemos que empezar a proteger. Y el primer paso que debemos de entender es la privacidad, el no dar información de absolutamente nada de nosotros. Y en general, en general. Sí. Sí. Y lo digo abiertamente, México es uno de los países a nivel mundial con más datos abiertos existentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestra privacidad, de ahí nace todo, créeme que desde ahí puedes incluso empezar a recopilar información de un segmento de la población y pues bueno, finalmente seguir atentos ante estos llamados de la propia autoridad donde ya se establecieron mecanismos de estafas o de fraudes y pues darle toda la difusión posible, ¿no? Ahora, Alejandro Félix Abdo, el hecho de que existan instituciones como Conducef, pues sí ayudan, pero es complicado luego resolver estos fraudes, sobre todo cuando se hablan de estafas económicas.
Mira, te repito, el tema fundamental, y mira que me ha tocado trabajar con Conducef hombro con hombro, me ha Claro. tocado incluso capacitarlos a ellos en este tipo de situaciones. Recordemos que el gran problema en estos casos es que terminas dando tú tus datos de acceso. Incluso ellos mismos te dicen, no se preocupe, yo le ayudo a hacer la transferencia. Vamos Sí, claro. paso a paso y te van guiando. Entonces, finalmente, pues terminas tú dando ese dinero de una manera, obviamente, fraudulenta, ¿no? O mediante engaños. Sin embargo, cuando cae ese dinero en esa cuenta a la cual le depositaste, pues inmediatamente lo retiran, y por lo regular esas cuentas bancarias son de personas que también, de manera muy descuidada, debo decirte, pues incluso vendieron esas cuentas bancarias. El tema de dar con el perpetrador es sumamente complicado, y en los casos donde hemos llegado a dar con el perpetrador, pues finalmente no tenemos nada que quitarle. Y Complicado. eso pues vuelve todavía más complicado y más complejo este tipo de situaciones. Aclaro, Conducef, le reconozco que tiene mucho alcance, sobre todo Claro. cuando se trata de temas reales. Por ejemplo, entiendo que el tema de las situaciones con las aseguradoras es uno de los puntos que ven muy seguido. Este tema de los fraudes, pues también lo ve, pero pues no va a llegar a ningún lado porque no hay forma de llegar a ningún lado. Y bueno, también problemas con las propias instituciones crediticias, ¿no? O bancarias. Pero, insisto, la parte fundamental aquí está en la prevención y la protección al adulto mayor. Sin duda, Alejandro Félix Abdo. Me gustaría preguntarle dos cosas. Primero, usted como ingeniero, como abogado, especialista en ciberseguridad, ¿le ha tocado algún caso que lo haya cimbrado sobre alguna estafa a algún adulto mayor? Ay, sí, mira, sí, y muy cercanos, pero créeme que tengo conocimiento porque finalmente nos buscan, incluso dentro de la comunidad jurídica, nos hacen llegar este tipo de casos. Tenemos un caso que ahorita precisamente estamos trabajando mediante litigio estratégico, de un fraude a un adulto mayor de 1.7 millones de pesos. Ay, qué cosa. Entonces, créanme que estos casos, o sea, sí existen, y la cuantía puede ir desde los 500 pesos hasta millones, ¿eh? Sí, por O supuesto. sea, no importa, lo que quieren es recaudar esos fondos, esos dineros, y que vaya, como vulgarmente una persona dijo, ¿no? Que no se me vaya ni uno vivo. ¿Qué le hace que sea 500 pesos? Así es. Alejandro, y ahora sí, finalmente, ¿hay alguna aplicación, algún lugar donde las personas adultas mayores puedan informarse, pues con datos muy sencillos sobre la importancia y cómo evitar ser víctimas de fraudes cibernéticos? Mira, desde mi punto de vista hay muchos esfuerzos aislados pendientes a la prevención. Sin embargo, te debo decir que ni el gobierno federal ni los estados están homologándose en establecer herramientas precisamente preventivas, sino que se vuelven reactivos solamente. Es decir, tú ahorita me lo hiciste saber, que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lanza un comunicado, pero verdaderamente no tiene un impacto como tal, porque lo hacen mediático solamente a través de medios masivos de comunicación, en muchos de los casos, pero donde realmente está el adulto mayor, que es en Facebook, que es en esa red social en específico, una campaña publicitaria preventiva, por lo menos yo no la he visto. Entonces, por eso la importancia de hacerle un llamado a la ciudadanía e insisto, si alguien tiene información de gobierno que la quiera hacer llegar, bueno, pues encantado, ¿no? Pero no hay una homologación a nivel República Mexicana
para poder establecer un mecanismo que permita a todo adulto mayor pues acceder a esta información. Yo te pongo un ejemplo y siempre me gusta cruzar el charco. El Instituto de Ciberseguridad de España tiene un apartado para adultos mayores y ahí están alertando constantemente de los tipos de fraude que se están cometiendo. Y obviamente no solo hacen eso, saben dónde está el adulto mayor informándose, y en esas redes sociales también están invirtiendo en campañas publicitarias para la prevención del fraude. Creo ¿sí? que desde la trinchera en la que estoy tenemos que hablarle también al gobierno federal de estos problemas. Ahorita ya nos dimos cuenta, después de casi 10 años, que las pantallas son un problema para niñas, niños y adolescentes. Pero hace 10 años que conocíamos el problema. Claro. Entonces, La conciencia tiene que ser de toda la sociedad. Sin duda, el gobierno, las personas, las instituciones. Alejandro Félix Abdo, de verdad que le apreciamos muchísimo que haya estado aquí en Entre Dos, ingeniero, abogado especialista en ciberseguridad y reducción de riesgos digitales. Si pudiera usted mandarle un mensaje a nuestras audiencias, ¿qué les diría para evitar ser víctimas de fraudes cibernéticos, doctor? Empezar por el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que hace... Bueno, creo que tenemos un problema. ¿Qué pasó? Sí, tuvimos ahí un problema técnico, ya sabe usted que así, pues en las transmisiones siempre pueden existir estos temas técnicos, pero agradecemos muchísimo a Alejandro Félix Abdo, el ingeniero, abogado especialista en ciberseguridad y reducción de riesgos digitales, que nos estaba ahí dando, pues sí, sus mensajes, sus puntos más importantes y relevantes para evitar ser víctimas las personas adultas mayores de fraude cibernéticos. Él hablaba de un pensamiento crítico, claro, sí, siempre tener la mente abierta, sí, y sobre todo estar alertas. Falta trabajo, sin duda a nivel institucional, sí, pero insisto, también a nivel de la sociedad. ¿Para qué? Pues para no ser víctimas de fraudes cibernéticos. Bueno, vamos a ir a una pausa. También les recuerdo que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Este cáncer incluye tumores malignos en diferentes áreas como la boca, nariz y garganta. Factores como el consumo de tabaco, alcohol y la infección por el virus de papiloma humano aumentan el riesgo de desarrollar lamentablemente el cáncer de cabeza y de cuello. El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de estas dependiendo del estado de salud y la ubicación del tumor, pero lo importante sin duda es pues tener conciencia, evitar estos hábitos como la fumadera, el alcohol y bueno pues cuidarse siempre, tratar de tener una vida lo más sana posible, pues sí, nos evita cualquier tipo de enfermedades. Nos vamos a ir a una pausa. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales y en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Regresamos aquí Entre Dos. Aquí, Entre Dos. Regresamos. Aquí, Entre Dos. La sorpresa que les dijimos tenemos para ustedes es que les vamos a tener una entrevista con Alfredo Gutiérrez. ¿Quién es él? Bueno, pues es un destacado arquitecto, escultor y muralista contemporáneo originario de Tijuana, Baja California. Su trabajo en el espacio público se enfoca en temas sociales como la migración, la memoria colectiva, la identidad fronteriza y sobre todo la resistencia cultural. Bueno, él pintó recientemente un megamural en la calzada de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, titulado Camino a Casa, precisamente como
parte de los proyectos artísticos, urbanos y comunitarios alusivos al ambiente mundialista del 2026, que ya pasó, pero fue todo un acontecimiento. Bueno, él forma parte del movimiento muralista de Tijuana, con el que jóvenes de esa ciudad fronteriza pues han convertido edificios, muros y bardas en un lienzo para expresar desde mensajes de protesta hasta su forma de ver la vida. Lo invito a que escuche más de Alfredo Gutiérrez en esta semblanza que preparó mi compañero David Medina en voz de Diana Susano. Con el propósito de recuperar espacios públicos, promover una cultura de paz y expresar la identidad fronteriza, los gobiernos federal, estatal y municipal crearon el movimiento muralista juvenil en la zona norte de Tijuana, Baja California. Esta iniciativa ha permitido que artistas locales guíen a los nuevos talentos para que juntos transformen la imagen de las calles, los barrios y las colonias de la ciudad fronteriza. Las y los participantes proyectan a través del muralismo la realidad que observan en su entorno social. Por ello, en los murales se pueden observar representaciones del fenómeno migratorio, de los pueblos originarios y del trabajo de las mujeres en la industria maquiladora. Entre los mentores de los nuevos talentos se encuentran muralistas reconocidos como Yadira Sarabia, Enrique Chu, Shente, Spell, Ramsés y Tlactol. Al respecto, la muralista Silvia Mostaza destacó que hay una gran necesidad entre las y los jóvenes de expresar su visión de la realidad y celebró que puedan plasmarla a través del arte en los muros de la ciudad fronteriza de Tijuana. Pues con esta necesidad, ¿no?, de poder expresar todo lo que está pasando en esta frontera, ¿no? Como bien sabemos que aquí recibimos muchas personas de todo el mundo, entonces hay una gran necesidad de poder expresar lo que cada artista tenemos. Entonces el muro que se me fue comisionado en la línea, ¿no?, en la garita Dotay, comenzó con un concurso y dije, ¿y si me aviento qué onda? Pues qué puede pasar, ¿no? Porque a mí me encanta toda la parte creativa del proceso que llevamos a cabo en los bocetos. El coordinador de gabinete de Baja California, Ricardo Serrano, informó que hasta el momento se han realizado 57 intervenciones artísticas en murales y fachadas que reflejan la historia y la identidad de la ciudad, como parte de este proyecto. Realizamos también 57 intervenciones artísticas que comprenden murales y fachadas, por ejemplo, el Callejón del Travieso, que es un espacio de gran interés histórico. Atraviesan diario cientos de personas para tomar el transporte público o que puedan tener acceso a los servicios que ofrecen los locatarios en este espacio y que tiene más de 50 años de arraigo, como el zapatero, el veterinario, la fonda, los billares o el estudio de fotografía, que ya son emblemáticos en esta zona. Este callejón, el Callejón del Travieso, en torno al cual existen diversas leyendas urbanas que invitan a la curiosidad también para indagar más sobre su origen. Además, el proyecto embellece las paredes de las viviendas y predios ubicados en zonas con altos índices de violencia. También ofrece una alternativa cultural y artística para prevenir las causas del delito y contribuir a la reconstrucción del tejido social. La iniciativa también cuenta con la colaboración de colectivos y agrupaciones independientes de arte urbano, como Sembradores de Paz y Fuerza y Restauración. Con información de la redacción de Imer Noticias, Diana Susano. Como les decía, está aquí en el estudio del Instituto Mexicano de la Radio Alfredo Gutiérrez, arquitecto, escultor y muralista. Bienvenido. Antes que otra cosa, gracias por estar aquí entre dos, Alfredo. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, buenos días. Oye, estábamos viendo parte de tu trabajo y es impresionante ver lo que reflejan, sobre todo tu obra muralística. Uh-huh. ¿Qué te lleva a hacer estas pinturas tan específicas donde muestras el alma de las personas? Pues cada proyecto tiene sus necesidades, digamos, su estética, su conceptualización que vamos a estar manejando, ¿no? Entonces, pues sí, cada proyecto es una chamba de visualizar el muro, estudiar un tema y sí, pues ir analizando todo con el enfoque de, digamos, ver una pieza y que te diga algo, que te cuente una historia, que te haga pensar, que te haga
racionar, ¿no? Sobre lo que estás viendo, reaccionar, visualizar. No sé, es un trato de que cada pieza, cada mural sea algo que te cuestione, que te jale y te platique de algo, digamos. Que cada vez que veas el muro le descubras un elemento nuevo, te jale, te diga, tal vez si lo ves en la tarde es distinto si lo ves en la mañana, ¿no? Porque el sol ya le dio e hizo que los colores resaltaran de una manera distinta. Entonces todo eso lo vemos, ¿no? Yo creo que el ojo de arquitecto me ayuda ahí en ese sentido porque lo visualizo, se visualizan los muros de la manera en que el transeúnte o el espectador lo va a ver, apreciar de la mejor manera. Y pues esto no lo heredaron los grandes muralistas. Claro, claro. ¿Quién fue fuente de tu inspiración o es fuente de tu inspiración? Bueno, Orozco siempre ha sido una gran influencia, alguien que me encanta desde pequeño. Me llevaba a mi familia a Guadalajara, ahí al Hospicio Cabañas, y ver esos murales son espectaculares. Y bueno, pues sí, Siqueiros, González Camarena, por supuesto, ¿no? Sus composiciones, sus colores. Y sí, de esos clásicos, esos tres son los que diría que más me llamaron la atención desde siempre. Así es. Ahora, tú como artista, pero sobre todo como originario de Tijuana, pues la parte de los migrantes, me imagino que ha sido pues su vida, sus complejidades, todo lo que están atravesando hoy más que nunca, sin duda, te han hecho más fuerte el quererlos proyectar dentro de tu obra, la parte de los migrantes o la migración. Pues yo creo que siendo fronterizo o de Tijuana o de Baja California, estás indudablemente relacionado con el tema. La vivimos, la migración desde pequeños. Todos tenemos un tío, un vecino, un familiar, alguien que se ha ido a Estados Unidos, que ya se queda o que no regresa o que manda sus remesas. Y pues es una historia muy común, digamos, aquí en el país inclusive. Pero sí, pues verlo, vivirlo, respirarlo desde una temprana edad obviamente te influye y pues te hace ver la migración de una manera pues distinta, ¿no? Digamos, los que se quedan, los que se van, los deportados, toda esa mezcolanza de personalidades que se generan a raíz del fenómeno migratorio, pues es súper interesante y bueno, como artista cada quien escoge sus temas, digamos, que quiere hablar, que quiere interpretar y pues el que te habla más, ¿no? Entonces, claro, para mí es algo igual siendo migrante de mi país, ¿no? O sea, yo me vine para acá hace 15 años, pero pues no nací, tuve que emigrar. La razón, pues cada quien tiene sus razones, ¿no? Económicas, sociopolíticas, no sé, la vida a veces, ¿no? Que si no sales de tu casa, de tu lugar de origen, ya no puede que no sobrevivas, ¿no? Digamos que la violencia es un factor también muy grande, pero bueno, para mí se me hace importante representarlo, hablar del tema, poner los temas en la mesa y pues ahora sí que describir el momento que está viviendo, ¿no? Por decir es el resumen de mi vida hasta este punto, cada pieza, cada mural, cada escultura. Entonces, pues es de lo que estamos hablando en el momento. Así es, Alfredo. También me gustaría que nos hablaras de lo que para ti significa el trabajo comunitario y el papel que juega o puede jugar el arte precisamente en esta, diría yo, empatía comunitaria. Sí, no, pues es súper importante tener una presencia en la calle, con la gente, con las comunidades. Creo que como artista, hace ratito lo platicamos, pero bueno, como artista yo creo que, y más este país que está lleno de gente tan talentosa, gente increíble, que creo que es bien importante hacer la labor de la comunidad, o sea, irte de voluntario a un albergue, una escuela, una prisión, un asilo o en tu misma calle, en tu misma cuadra. Es súper importante tener la presencia en la sociedad como artistas. Creo que si en este país todos los artistas donaran un día al año
a su comunidad, a su sociedad, este país fuera otra cosa, ¿no? No podemos nada más dejarle a las autoridades y criticarlas y ya quedarnos con los brazos cruzados. No, por favor, es bien importante que tengamos o sea, si criticamos de que están sucias las calles, pues vamos a barrer mi calle, mi banqueta, ¿no? Si criticamos de que los niños son unos vagos, pues sal y darles un taller de algo, ¿no? Ten presencia en tus comunidades, en tu sociedad, pues de esa manera todos la construimos de una mejor manera, todos sabemos qué está pasando también, no nos aislamos y pues somos parte de ello, ¿no? De ese cambio que tanto podemos llegar a criticar. Así es. Alfredo Gutiérrez, tú como arquitecto, escultor y muralista, me imagino que te has encontrado con historias humanas de gente talentosa, ¿no? Dentro de tu trabajo comunitario que haces también. ¿Y qué te ha impactado a lo largo de tu vida, de estas historias con las que tú te has encontrado? No, pues cada proyecto es una retroalimentación y es un acercamiento a tu equipo, a la gente, a la calle. Mi seudónimo es Libre, ¿no? Soy de un colectivo de graffiti de los primeros del país, fundado en 1989. Es el HM, hecho en México, oriundo originalmente de Tijuana. Y bueno, este grupo de graffiti al que pertenezco, pues me enseñó mucho esto, el estar en las calles, cuando empezamos a pintar, bueno, cuando yo empecé con ellos, que fue como en el 2000, 2001, en Tijuana era satanizado el pintar un mural, ¿no? Ver un aerosol, te llegaba la policía y te agarraba, y desafortunadamente en Tijuana tenemos un grupo policial muy, digamos, carente de cultura y de conocimiento, de tolerancia, de empatía. Entonces, pues, nos violentó por muchos años la policía, hasta que ya, ¿no? O sea, les dijimos, hey, ¿qué está pasando? Tenemos permiso de la autoridad, del dueño, de las entidades culturales, ¿qué onda con ustedes? Afortunadamente ya se está quitando ese estigma, pero ha costado mucho tiempo. Y bueno, en cada proyecto te topas con unos vecinos hermosos, con gente contenta de que estés aportando, ¿no? en su comunidad, en su entorno. También pues aplicamos dinámicas donde cuestionamos, vemos la gente que quiere, que le gustaría. Creo que si todos lo pensamos o lo ideamos y todos lo pintamos, pues todos lo cuidamos, obviamente. Entonces es súper importante pues sí tener este acercamiento con la gente que va a convivir con la pieza, ¿no? Con la gente que va al final quedarse con el mural o la escultura, porque pues uno es un visitante en los barrios, en la mayoría de los barrios o las comunidades que interviene. Entonces sí, el tener el contacto, una comunicación con la gente, con el transeúnte ahí de la zona, pues es elemental. Ahora, dices que ya poco a poco se ha ido quitando el estigma hacia el arte urbano, ¿no? Pero, ¿qué más falta por hacer? Es decir, para que los propios ciudadanos pues no estigmaticen este trabajo que además expresa mucho de la sociedad. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que afortunadamente aquí en México está habiendo como y bueno, también en parte porque tenemos este linaje, ¿no? del arte, de manifestaciones artísticas. Mira, fíjate qué tan importante es crear arte. Si la historia de la humanidad la conocemos a través de todas las manifestaciones artísticas, murales, esculturas, poemas, textos. O sea, el arte nos ha dicho quiénes somos en este planeta, ¿no? Y bueno, acá en México pues se están desarrollando una serie de murales, ya hay mucho apoyo, hay una aceptación que yo estoy viendo, que me siento, que me motiva mucho que esté estas invitaciones a estos proyectos, megaproyectos masivos, acá pues de la Secretaría de Cultura y también de privados, de gente que está viendo el valor
y tal vez no se atrevía o no se animaba, pues ya ahorita ya quieren que se les pinten sus fachadas, edificios, formatos enormes, que pues al final tú vas a, no sé, vas a París, ¿dónde te tomas una foto? Enfrente de la Torre Eiffel, vas a Chicago, enfrente del frijol de Anish Kapoor. O sea, aquí también pues viene la gente y se toma las fotos enfrente de los murales, de las esculturas. Y bueno, en Tijuana también está pasando esto, ya están llegando administraciones que sí tienen ya la visión, gente joven o gente que lo aprecia y lo admira, gente que lo ha apoyado, pero pues ya ahorita ya hay más equipos que se está viendo más presencia y eso de alguna manera está cambiando el parecer, la apreciación, hasta el consumo, ¿no? Porque necesitamos un consumo más grande de arte, ¿no? O sea, están saliendo generaciones de artistas jóvenes que digamos, necesitan consumidores, apoyo, exhibiciones, presentaciones. Y bueno, pues necesitamos más, ahí va, ¿no? Pero siempre necesitamos más. Por supuesto, el trabajo artístico, intelectual, pues sí, requiere de el apoyo absolutamente de toda la sociedad, ¿no? Sí. Porque no es fácil continuar ese camino del arte y del trabajo intelectual. A mí me gustaría que nos platicaras sobre tu obra Camino a Casa, en Casa de Tlalpan, a ver, para que la gente que nos escuche la aprecien, vayan a verla. Claro, es un muro enorme, es un edificio de 11 pisos, pero se intervinieron 7, son 25 metros de altura por 80 metros de ancho, que esos son pues 2,000 metros cerrados. Y esta fue una invitación de la Secretaría de Cultura de aquí de la Ciudad de México y de la curadora Paola Pazzi y de la Dirección de Vinculación de Proyectos Comunitarios. Con Antonieta como directora, que es pues un equipazo, ella y su gente, la verdad, hicieron una labor muy padre de hacer una selección de artistas en estos muros enormes que fueron para el mundial, pero no con temas del mundial, ¿no? Que eso me encantó. Ellos pues con la mentalidad de que los muros se van a quedar, van a permanecer, entonces qué mejor que hablen de algo, de temas ya sea históricos, contundentes, contemporáneos, con arraigo, que te hablen de la historia o del momento en el que estamos viviendo. Y sí, pues se hicieron 15 intervenciones que si pueden ir, por favor vayan, están bien padres. Todas, la verdad, son piezas únicas, unas tienen mosaico, otras tienen un esgrafiado, hubo una selección de artistas muy buena, muy cuidada y bueno, ahí vayan darse una vuelta, ahí es por el andador elevado. Querido Alfredo Gutiérrez, estamos teniendo problemas con respecto a está corriendo, pues, bueno, un asunto técnico, pero pues aquí seguimos, ya sabes tú, okay. Estamos aquí improvisamos. Retomando, sí, claro, pues así pasa con la tecnología, con la luz, en fin. Oye, Alfredo Gutiérrez, fíjate que me gustaría preguntarte finalmente, ¿tú qué le dirías a las nuevas generaciones sobre no dejar de luchar por los sueños, sobre todo cuando se dedican del arte? Y te lo pregunto porque las nuevas generaciones ahora están más, quieren todo más rápido, más espontáneo, quieren el éxito en 2 segundos, tal y como se los presentan los influencers. ¿Qué les dirías? Fíjate que acabo de estar en un proyecto en Tijuana, regresé apenas hace unos días y en ese proyecto estuvo muy, muy padre. Fue con una organización que se llama Cholo Plastics y con otra que se llama Kilómetro 1. Cholo Plastics trabaja con plásticos reciclados y Kilómetro 1 limpiando la playa en Tijuana. Y ellos generaron un programa y junto con otras organizaciones que las apoyaron, el programa incluyó a 25 jóvenes, ¿no? de unos 16, 17 hasta 20 años. Y me motivaron mucho estos chicos, ¿no? Porque
pues unos chicos brillantes, muy inteligentes, emocionados, motivados, preocupados por su ciudad y por lo que está pasando, digamos, ahí en Tijuana, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas generaciones que vienen, al menos este grupo me motivó mucho, como te digo, y creo que pues ya está muy trillado decirles que les echen ganas y que no se rindan, y eso, aunque es lo básico, que es la realidad, pero yo creo que sí, que no se desesperen, que se preparen muy bien, que estudien, que lean mucho, eso, por favor, claro. Que sepan de los temas a profundidad, no tiktokeros, no superficialmente, porque todos saben de todos, pero nomás la capita. Así es. Y no saben a profundidad de lo que hablan en realidad. Entonces, pues les recomiendo nada más que se preparen de la mejor manera que puedan, que pues es un mundo bien hermoso, bien interesante, y pues claro, lléguenle con todo el corazón, el sentimiento, y ahora sí que le dediquen. Alfredo Gutiérrez, muchas gracias por haber estado aquí entre dos. Saludamos también a quienes nos hicieron el favor de sintonizarnos a través de Fusión 102.5 de FM. Pásenla bien, gracias. Hasta aquí por hoy. Escúchalo mañana, misma hora, misma estación. Aquí, Entre Dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.